Ojo con lo que decís ahora entonces. Ahí va. Sí, va a quedar. Bueno, esto es muy extraño. Estoy dando clase acá y hay 3 pibes, una aula vacía y 50 por ahí. Pero bueno, la idea para hoy es seguir con Rigio. Vamos a hacer un problemita más. Nada, hoy digamos no hay nada nuevo en sí, simplemente es una implementación más de un problemita. Que el que vamos a hacer es el 8 de la guía. Bueno, si estuviera en casa lo pondría, pero se los cuento. Es bien sencillito el problema, pero nos sirve igual para ver unas cuantas cosas. Entonces tenemos un cilindro que se está desplazando por el piso, y este piso, en principio, no acá, este cilindro se está moviendo para allá, con una traslación que tiene una velocidad que en principio es constante, creo que le dicen, creo que está como V0, y si no, V1. Esta pantalla tiene se está moviendo con V0 para allá y no hay rozamiento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un microdiagrama, un diagramita de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre esto? El peso que actúa en el centro de masa y la normal desde el punto. Bien. Y acá no hay rozamiento. En principio no hay rozamiento. Entonces, a ver, la sumatoria de fuerzas. Es muy raro esto, estoy con el dedo. Voy a hacer estos comentarios muchas veces y se los van a tener que fumar. Entonces, la sumatoria de fuerzas, lo que tenemos acá es masa, peso más normal, y como no hay, esto lo que nos da, como por vínculo, esto nos da igual a 0. Y la otra cosa que nos interesaría ahora sería, de acá lo que podemos sacar entonces es que la velocidad del centro de masa es constante. Y por otro lado lo que tenemos es la sumatoria de torques. Y para hacer la sumatoria de torques lo que necesitamos es poner lo que se llama el centro de momentos. Tenemos que elegir un centro de momentos. Y como dijimos, el centro de momentos, acá es una cosa que es importante, que ya la comentábamos en la clase pasada, que es, el centro de momentos podemos elegir en principio 2 opciones. Ya sea el centro de masa o un eje instantáneo de rotación. Este cilindro no está rotando, así que y no hay un eje instantáneo de rotación. Sí, pero bueno, no importa. Entonces vamos a tomar como centro de momentos el centro de masa, que es acá el centro. Entonces, tenemos 2 fuerzas. Por un lado el peso, que está actuando en el centro de masa, con lo cual no hace torque. Entonces, ¿qué sería? El torque del peso, vamos a ponerlo, que este era 0, porque está actuando directamente en el centro de momentos. Y, por otro lado, el otro que tenemos es el de la otra fuerza, que es el de la normal. ¿Cómo? Ah. Entonces, lo que tenemos ahí es el torque de la normal, que la normal no está actuando en el centro de momentos, sino que está actuando en una posición que está en el piso, efectivamente, y está acá abajo. Ahora, lo que pasa es que la posición de donde está actuando la fuerza respecto al centro de momentos apunta en la misma dirección que la fuerza. O sea, son paralelas. Entonces, este torque también es 0. Básicamente porque si yo escribo esa fuerza, ¿hace falta que lo aclare esto? ¿Hace falta que aclare por qué
que lo escriba explícitamente por qué esta normal es 0? Vamos a darlo entonces. Vamos a escribirlo. El torque de la normal lo escribimos como la posición de esa fuerza, Rn, por la fuerza. Ahora escribamos esto vectorialmente. La posición va a ser menos el radio en inversor. Todavía no puse inversor y está medio feo porque lo que hay que hacer, digamos, yo tendría que... Vamos a escribir X e Y. Y el Z estaría saliendo del pizarrón. Entonces, tenemos la posición de donde se aplica la normal, que es menos R en inversor, y la normal en sí, que va a ser algo, que de acá en realidad podríamos, de la expresión de Newton, podríamos sacar cuánto vale, pero no nos importa y va a estar apuntando en inversor. Y como tengo una multiplicación vectorial entre dos vectores paralelos, esto me da 0. Pato, ¿el punto O de donde estamos tomando el torque es el centro de masa? Sí, Ok. estamos tomando como centro de momentos el centro de masa. Es lo que les decía. Cuando uno elige el centro de momentos para un cuerpo rígido, tenemos dos opciones, que es o tomarlo en lo que es el centro de masa, como estamos haciendo en este caso, o en un eje instantáneo de rotación. Por ejemplo, si este cilindro estuviera rodando sobre esta mesa, podría ser una buena idea tomarlo ahí. Pero bueno, como en este caso está deslizándose y no está rodando, lo tomamos directamente del centro de masa. Entonces, como tenemos que la sumatoria de torques es 0, lo que vamos a tener es que la aceleración angular va a ser igual a 0. ¿Sí? O sea, que la aceleración omega, perdón, la velocidad angular omega va a ser igual a una constante. Que en particular en este caso, como nos dicen que en principio está deslizando, se está trasladando íntegramente, esto inicialmente va a ser 0. Profe, siempre se puede concluir que si la velocidad del centro de masa, o sea, la velocidad esta que va, el V0, es constante, también lo va a hacer el angular. No, vos podrías tener perfectamente un caso en el cual vos tengas una velocidad del centro de masa constante y una velocidad omega que esté variando. A ver, habría que buscar bueno, sí, pensá un caso que tengas este disquito que esté clavado, digamos, como si fuera un disco clavado en la pared, y lo pones a rodar. Le haces una fuerza, digamos, lo clavaste acá en el centro de masa, acá está clavado, entonces tiene esta velocidad V0 es 0, y vos le empezás a hacer una fuerza acá, para que gire, y que gire cada vez más rápido. Entonces, lo que vas a tener un omega punto y va a estar girando cada vez más rápido, y el centro de masa va a estar ahí siempre quieto. No sé, es el primer ejemplo que se me viene ahora a la cabeza. Otro ejemplo podría ser si hay un poco de roce en el piso, cuestión que medio deslice. Mira, ahora cuando roce en el piso, ahora vamos a poner, pero ahora lo vamos a ver, pero cuando vos pones roce en el piso, lo que tenés es que tenés las dos cosas. Tenés que la velocidad del centro de masa deja de ser constante, y tenés además que la velocidad angular también deja de ser constante. Entonces cambian las dos. Entonces, justo ese no es un ejemplo. Ok. Entonces, ahora
no me vienen muchos más, pero digamos, en principio el tema es ese, digamos, vos para analizar qué es lo que pasa con la velocidad del centro de masa, lo que tenés que analizar es la sumatoria de fuerzas, la cuestión de Newton en común, ¿sí? Esta de acá. Y para analizar qué pasa con la aceleración angular, o con la velocidad angular también, lo que tenés que analizar es la sumatoria de torques, ¿sí? Que lo voy a escribir acá, que no lo escribí porque era 0, pero la sumatoria de torques me va a dar igual a el momento de inercia de este cuerpo rígido por omega punto. Esto, digamos, si uno se pone estricto, no es lo que vamos a ver nunca, pero bueno, esto es un tensor, ¿no? Paro ahí un poquitito. Bueno. Entonces, hasta acá. En la parte en la cual este cilindro, esta moneda, este disco, se está trasladando sobre el piso sin rozamiento. ¿Estamos todos bien? Bien. Sí, sí. Bueno, entonces vamos. Vamos a digamos, la parte interesante del problema, y es que nos dicen que este piso en el cual se estaba trasladando este disco, a partir del punto A, este piso ya dejó de ser liso y ahora es rugoso. ¿Sí? Hay un rozamiento. Entonces, vamos a tener las fuerzas que teníamos antes, o sea, el peso, que va a seguir estando. Piensen que ese peso salió del centro. Vamos a tener una normal. Y vamos a tener un rozamiento. Entonces ahora yo tengo dos preguntas. ¿Ese rozamiento va a ser estático o dinámico? ¿Y para dónde va a apuntar? Estático. Al principio dinámico, pero después cuando se frene va a empezar a rodar y ahí va a ser estático. Ahí va. Entonces, tenemos... Vamos entonces primero con la parte estático o dinámico. Entonces, lo que me respondió, escuché 3 o 4 que me respondieron que era dinámico y uno que es el que me dijo que era estático. No, perdón. 3 o 4 estáticos y uno dinámico. Entonces, la pregunta mía sería, para que sea estático, ¿qué tiene que pasar? Que la velocidad... Sí, perfecto. Entonces, para que sea estático, la fuerza, el rozamiento, yo lo que necesito es que el punto en el cual se aplica la fuerza de rozamiento, que estamos todos de acuerdo que es acá el punto de contacto entre el disco y el piso, sea 0. O, dicho un poquitito mejor, yo lo que necesito para que esa fuerza de rozamiento sea estática es que la velocidad de ese punto del disco sea igual a la velocidad del piso. En este caso, en el cual el piso está quieto, es 0, pero si el piso se estuviera moviendo, piensen en el caso de una pelota en un colectivo, no tengo la pelota ahí quieta, y tal vez si la pelota va rodando por el piso del colectivo cuando el colectivo arranca, efectivamente lo que tengo ahí es un rozamiento estático, pero la velocidad de ese punto no es 0. Al menos no si estoy parado en la vereda. Si estoy parado arriba del colectivo, bueno, es otra historia. Pero bueno. Entonces, la pregunta es, en este punto A, ¿cuánto vale la velocidad de, llamémosle, este punto A es el punto del piso, y llamémosle O a la parte de abajo, digamos, del disco, ¿sí? Voy a buscar de vuelta el disco acá chiquitito, y voy a ponerle acá O, ¿sí? ¿Cuánto vale la velocidad de O cuando estoy en el punto A? ¿Cómo? 0. La velocidad inicial. Claro. Cuando llego ahí, cuando llego a A, la velocidad de este punto A es la misma que la de todo el cuerpo rígido. Como yo hasta ahora tenía una velocidad inicial del centro de masa que era V1, y además tenía que omega...
serio, que omega era igual a 0, entonces esta velocidad V1 era la velocidad de todos los puntos del cuerpo rígido. ¿Sí? Todos los puntos del cuerpo rígido tenían la misma velocidad V1 porque este omega era 0. ¿Sí? Entonces la velocidad del punto O también va a ser V1. ¿Sí? Entonces va a estar moviendo para la derecha con una velocidad V1 que, no sé, será algo. Entonces, efectivamente, cuando yo llego ahí, lo que voy a tener es un rozamiento dinámico, en principio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el disco se va a estar moviendo y el piso va a estar quieto. Entonces la velocidad del punto del disco va a ser distinta a la velocidad del piso. Bien. Y ahora la segunda pregunta es, ¿para dónde va a apuntar esa fuerza de rozamiento? ¿Para la derecha o para la izquierda? Va a ser, a ver, está perfecto que va a ser paralela a la velocidad, pero más en particular va a ser paralela al piso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ¿Para la yo decía, derecha va a no ser. apunta? ¿Para la derecha dijiste? ¿Para la derecha no apunta? A ver, Es opuesta a la velocidad. ahí estábamos. La fuerza de rozamiento es opuesta a la velocidad. El rozamiento se opone al movimiento. Entonces, como la velocidad era para la derecha, esta velocidad V1 era, acá V1 sería V1 en equiversor, entonces yo voy a tener una fuerza de rozamiento dinámica que va a apuntar en sentido opuesto, ¿sí? Se opone al movimiento, entonces apunta para allá. Uno más de mis comentarios, es horrible escribir con el dedo, es una porquería. No me gusta. Bueno, entonces ahí tenemos todo. Entonces tenemos nuestro problemita y lo que hacemos es lo de siempre, ¿sí? Lo que nos preguntan a nosotros, a ver, no leí el problema, se los voy a leer. Entonces este disquito que yo le llamo es un cilindro homogéneo de masa M y radio R, que se estaba trasladando sin rodar. Sin rodar sería mejor escribir sin rotar, pero bueno. Se está trasladando sin velocidad angular, con velocidad V1, en la parte exenta de rozamiento entre B y A. ¿Sí? Entonces se estaba moviendo sin rozamiento, que es lo que hicimos hasta ahora, y a partir del punto A, que es este que estamos viendo ahora, cambia la superficie de manera que ahora tenemos un coeficiente, una superficie con un coeficiente de rozamiento mu. Y acá nos aclaran lo que estábamos hablando recién, que es que una vez que haya pasado el punto A, el cilindro va a empezar a deslizarse, se va a empezar a deslizar sobre el plano áspero, y va a acabar, va a llegar a algún punto en el cual se va a rodar sin deslizar. Y lo que nos piden que calculemos es, calcule en qué punto empezará a rodar sin deslizar, eso es lo que se llama la condición de rodadura, y cuál será la velocidad correspondiente del centro de masa. ¿Sí? Entonces, nos piden qué distancia va a recorrer entre A y algún punto que le llaman C, en el cual va a empezar a rodar sin deslizar. Bien, entonces vamos a hacer lo que teníamos que hacer. Vamos a hacer lo que teníamos que hacer, que es simplemente fijarnos qué es lo que pasa con las ecuaciones de Newton y con el torque. Entonces, ya habíamos escrito que el peso y la normal se iban uno con el otro, pero bueno, si quieren escribámoslo todo una vez más. Entonces la sumatoria de fuerzas que vamos a tener van a ser normal, vamos a escribir vectorialmente primero, más peso, más, ahora sí, la fuerza de rozamiento. Le voy a poner fuerza de rozamiento dinámica. Estas ecuaciones que voy a escribir, en principio, las voy a escribir para el trayecto que va entre A y C, ¿sí? En el cual la fuerza de rozamiento es dinámica. Entonces, esto lo escribo
Vamos a escribir primero lo más fácil, que es lo que está en inversor. Entonces, ¿qué es? Normal menos peso. Bueno, dije lo más fácil, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Normal menos peso, y esto por vínculo es igual a 0. Entonces, de acá sacamos que normal es igual a peso. Y después en X versor, la única que tenemos es la fuerza de rozamiento, que, como bien dijimos, apuntaba hacia la izquierda. Entonces vamos a poner acá menos fuerza de rozamiento es igual a M por X, 2 puntos. Y no le gusta que haga puntos gordos. Y está, este X 2 puntos es X del centro de masa, ¿sí? Es la aceleración del centro de masa. Bien, y como yo bien les dije, por ahora, entre A y C, que es lo que estamos analizando ahora, lo que tenemos es un rozamiento dinámico, ¿sí? Entonces, como tengo un rozamiento dinámico, yo sé exactamente cuánto vale ese coeficiente, esa fuerza de rozamiento. Entonces acá ponemos dinámico, y esto nos va a quedar menos mu dinámico, bueno, pongamos mu directamente, que nos dijeron que se queda así, no nos aclaran, y por la normal, que en este caso es igual al peso. Y esto es igual a la aceleración del centro de masa. M se va con M, y entonces ahí tengo mi aceleración del centro de masa, ¿sí? Bien. Ahora, vamos con los torques. Ya dije que eso, no sé si, bien. Entonces, la sumatoria de torques era la sumatoria, el torque que hacía el peso, que era 0, más el torque que hace la normal, que también es 0, más el torque que hace, en este caso, la fuerza de rozamiento. Como dije, no lo voy a repetir, porque esto es lo mismo que antes, esto vale 0, esto vale 0, y esta escribámosla. Que sería entonces, estamos escribiéndolo, nuestro centro de momentos es el centro de masa, ¿sí? Entonces, la posición en la cual se está aplicando esa, entonces, escribimos acá torque, fuerza de rozamiento, va a ser igual. Entonces, la posición donde se está aplicando esa fuerza respecto al centro de momentos, o sea, menos R en inversor, por, pongamos acá directamente, fuerza de rozamiento. Sí, escribámoslo directamente porque, bueno, dejémoslo así un segundo, ¿sí? Fuerza de rozamiento, pongamos acá menos fuerza de rozamiento en X versor. Y esto nos quedó entonces acá. A ver, vamos a. Ahora sí. Ahora lo escribí, digamos, este fuerza de rozamiento es cuánto vale el escalar, y esto es un. Y ahí puse la dirección en la cual está apuntado, que es menos X versor. Entonces, acá tengo que I por X es menos Z. Perfecto. Y menos por menos es más, entonces todo esto me queda con un menos. Y entonces esto me queda R por FR, donde este es el módulo, digamos, de la fuerza de rozamiento. Y todo esto me queda en Z versor. Y fíjense, acá los que están mirando, mírenme en la camarita, por favor, que lo que yo tengo acá es que mi disco tiene una fuerza que está apuntando en la parte de abajo, un dibujito,
y está apuntando para allá. Entonces, mi fuerza, o sea, mi rotación va a ser así. ¿Sí? Así como la parte de abajo va para la izquierda, la parte de arriba va para la derecha, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces va a estar girando así. Entonces, efectivamente, mi dedo gordo se está metiendo en la pantalla, o sea que está apuntando en menos Z. Con lo cual, esta dirección en la cual nos quedó está bien. Y ahora sí, reemplacemos la fuerza de rozamiento por la fuerza de rozamiento dinámica. Entonces esto me va a quedar menos R por mu por M. Bien. Pato, una pregunta. ¿El punto O no tiene velocidad hacia el mismo lugar, o sea, hacia el mismo lugar que tiene la fuerza de rozamiento? Va, el punto que está en contacto con el piso, no sé, el punto, digamos, El punto que como está en gira contacto con el- así, como gira así, digamos, tiene la velocidad apuntando hacia menos X, ¿no? Ahí hay un detalle que es, a ver, ese punto O, cuando llego a A, Sí, cuando llegué al punto A, la velocidad de ese punto O es V1, como cualquier otro punto de mi cuerpo rígido, ¿sí? sí, sí. Ahora, si yo quiero escribir su velocidad entre A y C, eso es lo que yo tengo que averiguar. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Bueno, eso ahora lo vamos a hacer, pero su velocidad nosotros la vamos a poder describir como la velocidad. Ahora lo escribimos. Pero sí, Dale, dale. déjame que ahora lo Dale, te escribimos. Está buenísima la pregunta, porque efectivamente ese punto no se está moviendo para la izquierda, sino que se está moviendo para la derecha, con una determinada velocidad. Y a nosotros lo que nos preguntaban era cuándo alcanzábamos la rodadura. Y la rodadura se alcanza cuando la velocidad de ese punto sea 0. Pero ya llegamos. Entonces, ahí tenía los torques, y yo había escrito por algún lado antes, y lo voy a volver a escribir ahora, que esta sumatoria de torques era igual a I por omega punto. Y bueno, si quieren podemos aclarar que este es el... Profe, yo hay algo que no estoy entendiendo de la consigna. Dale. O sea, ¿cómo es el problema? Primero no hay rozamiento y después lo hay. ¿Así es la consigna? Exactamente. Tenés tu... Y lo que es más difícil, por así decirlo, es la parte donde no hay rozamiento, ¿no? Porque ahí el movimiento, ahí No, no es. la parte donde no hay rozamiento es la que escribimos acá al principio, que es bastante sencilla, digamos, no hay rozamiento. Viene el disquito, se está moviendo para la derecha, no está rodando. Claro, Tiene una no roda. Ahí velocidad está. que yo Ok, acá la escribí ok. como V0, pero en realidad en el problema le llaman V1. Y la verdad que las únicas dos fuerzas que actúan son peso y normal, se contrarrestan entre sí. Este bicho se va a mover siempre con su velocidad constante, no Ok, va a ok. rodar nunca porque no hay ninguna fuerza que haga torque, y sigue nomás. Ah, ya entendí, ya entendí. Dale, dale. El chiste es que llegó hasta ahí y llegamos al punto A, donde empieza a haber rozamiento y ahí se pudre el rancho. No se pudre el rancho, se complica un poquitito. Se nos sube una fuerza, que es esta fuerza de rozamiento, y esa fuerza de rozamiento hace que... ¿Qué es lo que hace? Va a hacer dos cosas. Primero, lo que escribimos acá abajo, que le ponemos a ver puesto numerito, llamémosle ecuación 1. Y lo que nos está diciendo es ¿qué pasó? Ahora, mi centro de masa dejó de moverse con velocidad constante y ahora tiene una aceleración. ¿Sí? Tiene una aceleración que es igual a menos mu por g. Bien. Y la segunda cosa que va a ocurrir es la que estábamos viendo ahora, que es que el omega, que era 0, ahora ya no es más 0. Ahora va a evolucionar. ¿Sí? ¿Cómo va a evolucionar? Y es lo que estábamos terminando de escribir. Ahora, con esta ecuación yo puedo sacar mi aceleración angular. ¿Sí? Fíjense que el único torque que tengo yo es en Z, entonces lo que me hace es girar este disco para algún lado. Y me refiero, lo importante es que
¿Por qué hago énfasis en que ese torque lo tengo únicamente en Z? Y es porque entonces mi momento de inercia, I del centro de masa, lo puedo escribir como, porque me dijeron que era un cilindro, como 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Esto, entonces, 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, el momento de inercia, por omega punto, va a ser igual a menos R por mu por M por G. Acá hay un detalle que es que me saqué de encima la parte vectorial, digamos. Yo en realidad acá lo que no hubiera estado de más, yo acá le pongo Z versor y acá le pongo Z versor. ¿Sí? Pero como la suma de torques en X y en Y es 0, entonces yo sé que omega punto va a ser igual a 0, 0, y a este llamémosle omega Z. Que yo acá directamente me olvidé del Z y le llamo omega. ¿Sí? Bien. Entonces, acá puedo sacarme de encima este 2 con este R, puedo sacarme de encima este M con este M, y entonces llegué a una expresión para lo que es omega punto. Entonces, omega punto, oye, no cambió de color. Entonces, omega punto lo puedo escribir como menos 2 mu G sobre R. Lo que les decía, bueno, si le podemos acá poner sub Z. Este sub Z lo escribo ahora y probablemente me lo olvide rápidamente, con lo cual sepan disculpar. Bien. Entonces, como les decía, acá tengo mi omega. Y el ingrediente que... Entonces, yo lo que les decía es que queremos llegar a un punto en el cual el disco esté rodando, y para que eso esté rodando, yo lo que necesito es que la velocidad del punto O sea igual a 0. Entonces, tenemos acá. Eso significa que PO igual a 0. Entonces, para saber dónde va a rodar esto, yo lo que querría hacer es calcular la velocidad de ese punto O en función del tiempo. Entonces, yo hasta ahora lo que tengo es información del centro de masa. ¿Sí? Tengo, vamos a escribir, la velocidad del centro de masa. ¿Sí? La velocidad del centro de masa va a estar únicamente en X, y entonces X punto del centro de masa va a ser igual a B1 menos, y acá vamos para el pizarrón está buenísimo, apenas lento, pero está bien. Y fíjense que acá tenemos la aceleración, ¿sí? La aceleración del centro de masa era menos mu por G, ¿sí? Entonces, si yo de esta ecuación sacara la velocidad, lo que hago es integrar, y lo que me va a quedar va a ser que la velocidad del centro de masa, ese X punto del centro de masa, va a ser una constante menos mu por G por T. Y esa constante no es otra
que esa velocidad V1. Entonces acá menos mu por G por T. Donde ese T, el tiempo T es igual a 0 cuando estoy en A. ¿Esto está clarísimo para todos o lo desarrollamos un poquito? O sea, lo que pasó ahí fue que integraste nomás. Exactamente, lo único que hice fue integrar. Pasa que no se los escribí explícitamente. Pero, sí, digamos, esta de acá es la aceleración, ¿no? Con el menos incluido. Yo entendí que quisiste poner arriba de todo, que pusiste rodadura B0 igual a 0 y con el tiempo signo. ¿Qué queríamos saber? ¿Qué queremos averiguar? O sea, nosotros queremos saber en qué posición se da la rodadura. ¿Sí? Nos dicen en qué punto C, ¿va? Este cilindro que está rodando y deslizando, que está rotando y deslizando, empieza a rodar sin deslizar. ¿Y eso cuando ocurre? Va a rodar sin deslizar cuando la velocidad del punto O, o sea, el punto inferior de nuestro cilindro, tenga velocidad 0. Entonces, yo lo que dije es que nosotros queremos averiguar, básicamente, en principio lo que nos preguntan en el problema explícitamente es la posición en la cual la velocidad del punto O es 0. Y tengo otra pregunta. La aceleración, esta aceleración de X o X dos puntos, es en este periodo entre que rueda y se traslada, ¿no? Sí. Ok. Sí, fíjate porque esa aceleración yo la calculé, o sea, la hice tomando en cuenta un rozamiento dinámico. Entonces, ese rozamiento dinámico se da a partir del punto en el cual hay rozamiento, porque antes no había aceleración, y va a ser hasta que, va a ser mientras que ese rozamiento sea dinámico. En cuanto deje de ser dinámico, ya no necesariamente el rozamiento va a valer eso, puede valer otra cosa. Con lo cual, esa aceleración ya deja de valer. Ahora, en principio, ahora lo que preguntan acá es que, no sé si creo que no escuchan bien, de allá, es que me dice que el rozamiento que me plantean un rozamiento mu y no me dicen si es estático, dinámico, no me diferencian. Y es cierto, y efectivamente, por ahora ni nos preocupemos de eso, ¿sí? O sea, nos tiran un mu, un coeficiente de rozamiento, tomémoslo ahí y concentrémonos en la parte que estamos haciendo ahora, que es la parte en la cual es rozamiento dinámico. A la parte del estático, creo que nos preguntan algo en el punto C o en algún lado, ya lo charlamos. Pero, bien, ¿cómo está? Pato, tengo una pregunta. Para entender, o sea, lo que está pasando con el cilindro es que está deslizando al principio cuando no hay rozamiento, o sea, se desliza y nada más, no rueda, y a partir del punto A sigue deslizando, pero con rozamiento hasta que entra en rodadura, digamos. Exactamente, eso es lo que pasa. Yo tengo mi cilindro que se está moviendo. O sea, tengo mi cilindro que va. Mírenme en la cámara. Tengo el cilindro que se va moviendo así, quieto, y llega un punto en el cual, además de moverse, empieza a rotar. ¿Pero qué pasa? Va rotando y avanzando. Y va rotando y avanzando en una forma en la cual, como bien vos decís, rota y desliza. ¿Sí? La velocidad del punto inferior no es 0, no es la del piso, es algo. Que, como les digo, ahora vamos a calcularle para justamente ver eso. Y eso va haciendo así, y lo que te dicen en el problema es que llega un punto en el cual deja de rotar y deslizar para pasar a solamente
rotar. O sea, va a estar en condición de rodadura. Esto significa que es como la rueda de un auto cuando no resbala, ¿sí? Que es que está apoyado y eso está avanzando, se está trasladando, pero se está trasladando de tal manera que la velocidad del punto inferior es 0, ¿sí? O sea, el punto que toca en el piso es un eje instantáneo de rotación. Claro. Es como que se traslada, después se rototraslada y después solo rota. No. A ver. Al final se traslada Porque también. la condición de rodadura es una rototraslación. Es una rototraslación particular. No está solo rodando. Está, Claro. Sí, está sí. rodando y trasladándose, pero se está rodando y trasladándose de tal manera que el punto inferior, el punto O, sí tiene velocidad 0. El centro de masa no. El centro de masa tiene una velocidad que se puede escribir, ¿no? que es algo, que es la que nos da la condición de rodadura. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. No, buenísimo. Bien. Entonces, acá tenemos nuestra velocidad del centro de masa. Ahora, vamos a ir, de la misma manera que integramos y calculamos cuál era la velocidad del centro de masa, hagamos lo mismo con la velocidad angular. Yo ahí tenía que omega punto era menos 2 omega, perdón, menos 2 mu por g sobre r. Entonces, si yo integro eso, puedo obtener que mi velocidad angular va a ser mi velocidad angular inicial, que era 0, porque me dijeron que inicialmente este cilindro se estaba moviendo sin deslizar, y esto era menos 2 mu, memoria del pajarito, g sobre r por t. Donde este t es el mismo que arriba, ¿sí? Es el tiempo en el cual ese cilindro llegaba. Yo puse el tiempo 0 cuando el cilindro llegaba. Nada, para no andar... Perdón, Pato, ¿podrías explicar brevemente nomás lo de X punto del centro de masa? ¿Qué hiciste y de dónde sacaste las cosas? Sí. A ver, ¿te acordás que de Newton habíamos sacado que la aceleración del centro de masa, x2 puntos del centro de masa, era igual a menos mu por g? Sí, sí, sí. Sí, que era básicamente que el Newton en x versor, la única fuerza que teníamos era el rozamiento, y el rozamiento era mu dinámico por g por m, o sea, mu dinámico por normal, que era el peso, y se cancelaban las masas. Entonces yo dije, bueno, yo tengo la aceleración, ¿qué hago para obtener la velocidad? Integro de acá, integro de acá. No, eso sí. Ah, creo que ya está. O sea, simplemente era la velocidad inicial y le sumaste la integral de la aceleración que era negativo y por eso... Ah, está bien. Exactamente. Yo O acá sea que la hice, velocidad va a quedar que es la inicial y se hago va hago la integral reduciendo. respecto al tiempo, acá hago la integral Ujú. respecto al tiempo, y acá acá integro entre 0 y t, y acá también, pero esto sería lo que me va a terminar cuando yo hago la integral entre 0 y t, entonces lo que me va a quedar es x punto del centro de masa en un tiempo t cualquiera, menos x punto del centro de masa en el tiempo 0. Claro, que ahí tenés B1 de eso. Está bien. Claro, y este de acá es B1. Está perfecto, gracias. Y lo pasé sumando. ¿no? Y acá, y fíjate que ahora lo que hice con la velocidad angular es exactamente lo mismo. Nada más que, bueno, la velocidad angular en el instante 0 es 0. Entonces, queda un poquitito más fácil.
Bien, entonces acá tengo mi velocidad del centro de masa, tengo mi velocidad angular, pero a mí lo que me interesaba no era ninguna de estas dos, sino la velocidad O, que la voy a escribir justamente con la condición de rigidez de mi cuerpo rígido. Escribámosla entonces como la velocidad O respecto al centro de masa. Entonces la velocidad del punto O va a ser la velocidad del centro de masa más, pucha, casi siempre me confundo, omega por R o R por omega. Omega por R. Omega por Gracias. R, si no me equivoco, sí. Gracias, perdón. Donde, importante, este R en realidad sería RO menos R centro de masa. ¿Sí? O sea, la posición de O respecto al centro de masa. Bien. Entonces, lo que hago acá es, y esto de acá, entonces, fíjense que es lo que ya escribimos un par de veces, que es el punto donde se aplica la fuerza de rozamiento y también donde se aplica la normal respecto de nuestro centro de momentos, que es nuestro centro de masa. O sea, esto es menos R en I versor. Bien. Entonces, ahora no me quedó el espacio, lo cual es bastante molesto. Vamos a la hoja siguiente. Entonces, ahora vamos a escribir X punto. No, vamos a escribir las cosas bien. Entonces, pero la velocidad del punto O la escribo como la velocidad del centro de masa, que la teníamos escrita en la página anterior, y era esta que tenemos acá, B1 menos mu por G por T en X versor. B1 menos mu por G por T en X versor, más omega, que omega también lo teníamos escrito acá, que sería menos 2 mu G sobre R por T en Z versor. Dos mu G T sobre R por la posición que habíamos dicho que era menos R en universo. Entonces, R se va con R, menos se va con menos, y esto me va a quedar. Vamos a escribir B1 menos mu G T. Seríamos acá el X versor, total, no nos cuesta nada. Perfecto. Pero vamos a entonces escribir 2 mu G T. El R se fue, pero como bien me dicen por acá, esto es menos porque Z por I es menos X. Entonces, esto me queda B1 menos 3 mu G T en X. Bien, entonces ahí tengo la velocidad del punto O, que no me acuerdo quién me había preguntado hace un rato si la velocidad de este punto estaba apuntada para la izquierda. Yo, profe, ahí me di cuenta que, claro, va a cambiar con el tiempo.
y después va a ser 0. Perfecto. Después va a Entonces, cambiar para el otro lado. por eso te decía, viste, que íbamos a llegar a eso y acá estamos. La velocidad de ese punto O no es negativa, o sea, no apunta para la izquierda, sino que apunta para la derecha. Pero ¿qué pasa? Se va haciendo cada vez más chiquitita. Se va haciendo más chiquitita hasta que alcanzo la condición de herradura y ese instante, digamos, o mejor dicho, y en ese instante tengo una velocidad nula. Entonces, de acá, si yo planteo rodadura, lo que voy a poder saber es, voy a poder obtener instante en el cual yo alcanzo esa rodadura. Ese tiempo TC. Que va a ser, el tiempo TC es cuando yo tengo B, perdón, sería B de TC, la velocidad del punto O va a ser igual a 0. Entonces, vamos acá, esto y esto, lo que tengo es que B1 es igual a 3 mu G T C. Y entonces, TC va a ser igual a B1 sobre 3 mu G. Ahora, a mí lo que me preguntaban no era cuánto tiempo tardábamos en alcanzar la rodadura, sino cuánto me desplazaba antes de alcanzar la rodadura. Bueno, ¿alguien sabe cómo responder esa pregunta? Y no tendrás que volver a integrar la velocidad. Perfecto. Pasa. Yo escuché por acá, tengo que considerar la velocidad y creo que sos Florencia, ¿no? Flor, Sí, sí, sí. me estás diciendo que tengo que volver a integrar la velocidad. Y está perfecto lo que están diciendo los dos, pero falta un punto más. ¿Qué velocidad tengo que integrar? Por acá me dicen del centro de masa. ¿De acuerdo por allá o no? Depende de qué desplazamiento quieras tomar. O No, sea, yo si quiero querés tomar el saber, desplazamiento del centro de masa, lo que quiero saber es en el piso. A ver, vamos a poner una página más, total. Que es gratis. Tengo acá mi disquito y tengo. Yo salí de algún punto que creo que se llama B, pero no importa. Llegué al punto A, donde yo puse el tiempo 0. Y me dicen que esto acá empezó a. Yo llegué hasta acá simplemente deslizándome, no había rozamiento. Acá empieza a haber rozamiento. Tiqui, 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 tiqui. Y llega a este punto C, en el cual empezó a rodar. ¿Sí? Llegué hasta acá, y cuando llegué acá, es lo que acabamos de calcular, BO, o sea, la velocidad de este punto O de acá abajo, es igual a 0. Y a mí lo que me preguntan es la distancia que existe entre A y C. Entonces yo lo que les estoy preguntando a ustedes, que ahora les hago la pregunta explícita, es si esta distancia, este delta X, yo lo puedo obtener como la integral de X punto centro de masa, o como la integral de BO, o mejor dicho. Y no, profe, la del centro de masa para mí. ¿No sea lo mismo, profe? Tipo, ¿no recorren la misma distancia el punto que está contando con el piso y el centro de masa? No, pero el punto O traza una trayectoria mucho mayor porque va rodando. La distancia es exactamente el centro de masa. Pero el punto es que está en el eje extraño de rotación, tipo, no cuento que siempre, no sé. A ver, vamos a parar un segundo. Primero voy a hacer una crítica, que Flor, vos dijiste, no, pero profe, es la del centro de masa, y terminaste con mucha seguridad y terminaste con un para mí. Fijémonos ahí, ¿no? Pero después,
escuché dos cosas que me dijeron que, a ver, yo lo que tengo es la velocidad del punto O, que es la que yo escribí acá, que era B1 menos 3 mu gt, y por otro lado tenía la del centro de masa, que también la tenía por ahí, que era B1 menos mu gt. Entonces fíjense que la velocidad del centro de masa no es la misma que la velocidad del punto O. Pero, no sorprende a nadie, es la condición de rigidez. Van a tener la misma velocidad en el caso en el cual yo tenía omega 0, cuando omega deja de ser 0, ya no son iguales. Ahora, entonces está claro que yo lo que quiero es el desplazamiento en el piso. Aplicar las ecuaciones cinemáticas que ya sabemos. Perfecto, pero ¿qué ecuaciones cinemáticas? Sí, las del MRV, perfecto. ¿Pero las de qué punto? No, desde el punto A, yo lo que quiero saber es el desplazamiento entre A y C, perfecto. Entonces vos me estás diciendo, voy a aplicar las ecuaciones cinemáticas. Aplicar las ecuaciones cinemáticas no es otra cosa que integrar la velocidad. Está bien. Yo tengo una velocidad, ¿cómo se llama esto? Uniformemente variada. No, mejor, sí. Tengo una velocidad con que tengo una aceleración constante. Estamos bien. Ahora, mi pregunta, con la cual estoy hinchando los quinotos, es si yo tengo, para saber cuánto vale este desplazamiento, si tengo que integrar la velocidad del centro de masa o la velocidad del punto de contacto de abajo. Bueno. Perfecto. Entonces, acá me dieron una respuesta que a mí me gusta y se la voy a tratar de repetir lo mejor que puedo. Y es que me dicen que la que yo tengo que usar es la velocidad del centro de masa. ¿Sí? La velocidad de este punto de acá. ¿Por qué? Porque el centro de masa es siempre el mismo. Este punto BO, el punto de contacto de abajo, es el eje instantáneo. No es el eje instantáneo de rotación, pero es el punto de abajo. Y ese punto de abajo no es el mismo, ¿sí? Porque está bien. Hasta que yo llegué al punto A, esto se estaba trasladando sin rotar, entonces siempre el punto de abajo era el mismo. Pero una vez que esto empieza a rodar, mejor dicho, a rotar, perdón, cuando empieza a rotar, lo que tengo es que la velocidad esa del punto, que ese punto de abajo no es el mismo acá que acá. El punto ese que estaba acá, cuando yo estoy por acá, tal vez es este acá y BO es este de acá. Entonces, eso no me indica nada. Y si quieren, para verlo en un caso en el cual creo que es bastante claro, fíjense cuando tenemos rodadura. Cuando tenemos rodadura, como bien tenemos, lo que tenemos es que tenemos que la velocidad del punto O es 0. Entonces, si yo quiero ver cuánto se desplazó un auto que está rodando, la velocidad del punto de contacto entre la rueda y el piso es 0 y el auto se desplaza. ¿Por qué? Porque lo que me importa no es la velocidad de ese punto O, sino la del centro de masa. Entonces, para ver cuánto vale ese XC, o bueno, para escribirlo más explícitamente vamos a escribir XC menos XA, lo único que tengo que hacer es integrar la velocidad del centro de masa. Que la velocidad del centro de masa entre 0 y TC. Y la velocidad del centro de masa era B1 menos mu G. Y entonces esto me va a quedar B1 por TC menos mu G TC al cuadrado por 2. Que efectivamente es el MRV que me decías. Y, perdón, voy a chusmear cuánto valía el TC de vuelta porque me olvidó. B1 sobre 3 mu G. Y vamos a meter una página nueva. Ya que logra tener 6 pizarrones. Entonces,
Perdón, estoy por escribir. XC menos XA era igual a B1 por TC. ¿Y cuánto era TC? B1 sobre 3 mujer. Y esto era menos 1/2 de mu por G por TC al cuadrado. Y TC al cuadrado sería B1 al cuadrado sobre 9 mu cuadrado G cuadrado. Entonces, vamos a sacar un factor común. B1 al cuadrado sobre 3 mu G. Entonces tengo 1 menos 1/6. Entonces tengo 5/18 de B1 al cuadrado sobre mu G. Bien. Ahí tenemos entonces la distancia. Ya habíamos calculado cuánto tiempo tardó en alcanzar la rodadura y ahora sabemos qué distancia recorrió hasta alcanzar la rodadura. Bien. ¿Preguntas, dudas, consultas, quejas? ¿No? Yo tengo bastantes quejas. No, mentira. Quería, haciendo más o menos como un repaso de todo. O sea, el círculo venía sin rozamiento. El punto A y el punto O venían a la misma velocidad. Cuando llegan al punto A, los dos empiezan a desacelerar. Y cuando llegan al C, el punto O llega a 0 y el punto A, que es el centro de masa, sigue a una velocidad constante. ¿No? Eso sería más o menos todo lo que va pasando. Sí, a ver. El único detalle de lo que vos dijiste recién, que te pongo un pero ahí, es que la velocidad del centro de masa ahora es constante. Que eso, yo te digo, sí, tenés razón. Pero, ¿dónde lo dijimos? No lo dijimos. No, pero si no habría ninguna fuerza aplicándose, no tendría por qué no ser constante. ¿Y pero por qué no hay ninguna fuerza? ¿Y la fuerza de rozamiento? Cuando el punto B0 que se va con el piso es 0, no hay fuerza de rozamiento estático. Tipo, como no hay ninguna fuerza en el eje X, la fuerza de rozamiento estático tiene que valer 0. ¿Por qué tiene que valer 0 la fuerza de rozamiento estática? Estático, porque la fuerza de rozamiento estático valía igual que la fuerza, o sea, se oponía al movimiento, o sea, a la fuerza que está en su dirección. Tipo, la estática, pues estoy hablando. A ver. Entonces, acá, eso, fíjense que está bueno, y es cierto, que es una vez que yo alcancé la rodadura, ya no necesito más el rozamiento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Digamos, fíjense que una vez que, a ver, vamos a poner una página nueva. Creo que es lo que explicó Enzo hoy, o sea que el punto de contacto donde se aplica la fuerza de rozamiento es en un instante y va cambiando constantemente, ¿no? Sí, eso estamos de acuerdo. Tengo acá mi línea. Los cilindros son cada vez más cilindrosos. Entonces, este punto O de acá abajo tiene una velocidad VO. Que dijimos, una vez que alcanzo la rodadura es 0. Y tengo mi velocidad del centro de masa, que era B1 menos mu G, y sería TC.
que sería igual entonces a B1 menos mu G, y esto era B1 sobre 3 mu G, ¿no? Entonces, 2/3 de B1. Bien. Entonces, pero fíjense que entonces yo tengo mi velocidad de mi centro de masa y tengo que la velocidad de este punto O es 0. Ahora, las fuerzas que yo tengo acá actuando, en principio, si yo no sé nada sobre el piso, son el peso, siempre en el centro de masa, la normal, siempre en el punto de contacto, y vamos a, solamente por completitud, plantear un rozamiento acá, ¿sí? Una fuerza de rozamiento que apunte para la izquierda, y la ponemos para la izquierda ahora, porque bueno, nada, porque estaba por ahí, ¿sí? Y entonces, tenemos eso. Ahora, de la misma manera que yo escribí eso, ¿cuánto va a valer omega cuando yo llegue al punto C? ¿Cuánto va a valer la velocidad angular? Habíamos dicho que valía menos por T, ¿no? Entonces por TC, que TC sería B1 sobre 3 mu G. Mu G se da con mu G. Entonces omega me quedo acá como menos 2 B1 sobre 3R. Entonces, fíjense que si B1 vale esto, omega va a valer menos 2/3 de B1 por R, y eso, ¿por qué? Porque justamente lo que me garantiza eso es que la relación entre la velocidad del centro de masa y la velocidad angular es tal que la velocidad de este punto O sea 0. Bien. Entonces, si yo cambio esto, ya no voy a estar en condiciones de rodadura. Si esto girara más rápido, perdón, si yo aplicara más fuerza ahí, esto no tendría más rodadura. Yo lo que necesito ahí es que, básicamente, esta fuerza de rozamiento sea igual a 0. Otra forma de chequear eso, pero entonces a lo que vamos es a eso. Una vez que yo alcancé mi punto C, una vez que alcancé la rodadura, lo que voy a tener es una velocidad constante. ¿Sí? Porque, bueno, por eso. Porque ahora, digamos, porque la fuerza de rozamiento ahora va a ser 0. Y estoy yendo para atrás porque quería ir a las ecuaciones de Newton. Fíjense acá que, ahí está, un medio de la masa por, bueno, omega punto va a ser un medio de la masa por R cuadrado por omega, va a ser igual a menos R por la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces, eso lo escribo acá. Entonces, vamos a escribirlo. Lo voy a reescribir acá un costadito. Esto sería un medio de la masa por
R al cuadrado es igual a menos R F R. No, sin T. Bien. Falta el omega. Gracias. ¿Sí? Entonces entonces vamos a la página anterior. Ya lo podría haber escrito. No sé cómo cambiarlo de color, así que ya quedó en ese color. Bien. Y fíjense por otro lado. ¿En qué tenía- inciso estamos, Pato, ahora? Perdóname. Dale. Ah, ok. ¿Cómo que dijiste? Ah, entendí. ¿En qué inciso estamos del ejercicio? ¿En el A todavía? A ver. Calcule en qué punto. El A era. Calcule en qué punto empezará a rodar sin deslizar y cuál será la velocidad correspondiente del centro de masa. No, eso ya lo hicimos. Ah, ok, estamos en el B entonces. ¿No? Sí. No, te está preguntando en qué inciso estamos del ejercicio. Sí, 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 sí. Y es lo que estoy tratando de responder, hijo. Sí. Ah, No, te está preguntando en qué inciso estamos. Sí, sí, sí. Entonces, en el punto A nos preguntaban, en el punto en el que empieza a rodar sin deslizar, que lo escribimos, y cuál era la velocidad del centro de masa. Que creo que lo escribimos, pero bueno. Sí, era 2/3, dijimos. 2/3 de V1. Ahora, en el punto B, lo que nos dicen es la aceleración del cilindro y el valor de la fuerza de rozamiento a partir del punto en que entra en rodadura. O sea, una vez que empieza a rodar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo el punto B, explícitamente. O sea, intenté conversarlo un poquitito y ahora lo estaba tratando de escribir un poquito más explícitamente. Fíjense que esta expresión que escribí acá es la que estoy usando ahora para el punto B. Y fíjense que ahí yo no usé que el rozamiento fuera ni estático, ni dinámico, ni nada, ¿sí? Ahora, este es un rozamiento estático. Entonces, este FR de acá, yo no sé cuánto vale. Es lo que nos pregunta, pero en principio no lo sé. Pero, entonces yo lo que puedo saber es que esa fuerza de rozamiento va a ser igual a menos omega punto por M por R sobre 2. Voy a borrar ese B de acá, que si no va a ser muy confuso. Bien. ¿Ahí estamos bien? Entonces, acá de la ecuación de torques, yo escribí cuánto vale mi fuerza de rozamiento. Ahora vamos a Newton. Y entonces ahora voy a hacer lo mismo que hice recién. Que no tengo que hacer nada nuevo, pero que ya lo tengo escrito acá. Entonces acá fíjense que la fuerza de rozamiento ahora es igual a menos m por la aceleración del centro de masa. Ahora, nosotros habíamos... Entonces, guarden esas dos cosas en algún lado de su cabeza y vamos al final de vuelta.
Profe, yo tengo una pregunta que no sé si ya la dijeron, pero ¿cómo se sabe que la fuerza de rozamiento es máxima? No se sabe. O sea, yo lo que planteé, lo que escribí yo es que la fuerza de rozamiento era igual a FR. ¿Cuánto vale? No lo sé. O sea, entre A y C, la fuerza de rozamiento era dinámica, valía lo que tenía que valer. Valía muy dinámico por normal. Ahora, a partir de C, no lo sé. Es lo que estamos queriendo averiguar y yo por ahora simplemente le escribí así. Y entonces lo que tenía de Newton es que, por un lado, esto era igual a menos m por x2 puntos del centro de masa. Oye, que m más p. Y por el otro lado, esto era, a ver si lo tengo acá escrito, si no. Era m por r por omega punto sobre 2. ¿Estamos bien ahí? Ahora, fíjense, yo tengo estas dos ecuaciones, y ahora vamos a volver a escribir la ecuación esta de la de rigidez del cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo es que la velocidad del punto O, que es igual a 0, porque estamos en rodadura, es la velocidad del centro de masa más omega por R, donde R es menos R en pi over sol. Entonces, en particular, tengo que 0 es igual a x punto del centro de masa menos omega z por R. ¿Está bien eso? Bueno, entonces, acá yo tengo que x punto del centro de masa es igual a omega por R y derivo, tengo eso. Entonces, lo que tengo es que por rigidez, la aceleración del centro de masa es omega punto por R. Entonces, vamos a ver lo que yo tenía acá. Entonces, esto de acá es lo mismo que la aceleración del centro de masa. Entonces, esto es igual a m por x2 puntos, centro de masa, sobre 2. Entonces, fíjense que acá lo que tengo, juntando esas dos ecuaciones y lo que escribí acá, que o sea la condición de rigidez, es que la aceleración del centro de masa es igual a la aceleración del centro de masa sobre 2. Y esto parece un absurdo, pero no lo es. Porque esto, lo que significa esto es que la aceleración del centro de masa es igual a 0. Que es lo que había dicho, perdón, no sé quién ya, hace un rato. Profe, ¿eso significa que si yo tengo una rueda y la hago rodar, nunca va a parar? Tipo, ¿va a rodar hasta el infinito? Exactamente. Eso, digamos, eso lo que significa es eso, es que si vos en
en una superficie plana, tirás una rueda y la haces rodar, va a seguir rodando siempre a velocidad constante para siempre. Por supuesto, digamos, ¿no? Esto es el mismo mundo ideal en el cual yo empujo un patinador y se va moviendo siempre a velocidad constante, ¿no? En el mundo real siempre pasan cosas, pero sí, en principio es eso. Y la otra cosa interesante es, digamos, cuando uno, ¿viste? Uno piensa en un auto, no sé, por algún motivo estamos, o en una bicicleta, vamos a pensar también en una bicicleta, si vos vas girando, si vos no querés acelerar o frenar, no necesitas tener buenas gomas. ¿Por qué? Porque vos, el rozamiento que necesitas para ir moviéndote a velocidad constante es 0. Vos necesitas tener buen rozamiento cuando querés frenar o cuando querés acelerar o cuando querés doblar. Eso, entonces, ahí está el chiste, digamos, es eso. Si vos estás en una superficie plana, en principio, para moverte a velocidad constante, no necesitas ningún rozamiento. Entonces, una vez que se estableció la rodadura, ya está. Digamos, porque esto que yo escribí acá, que la aceleración es 0, entonces como la aceleración es 0, la fuerza de rozamiento es 0, y el omega punto es 0, todo es 0, ¿sí? Entonces, eso de ahí es lo que me da. Acá. Entonces, aquí 2 puntos del centro de masa. Yo dije que era igual a 0, pero esto también era igual, entonces, a omega punto por R, pero bueno, es lo mismo en este caso también. Omega punto, y también la fuerza de rozamiento. Todo es 0. Entonces, ese es el tema. Una vez que yo alcancé la rodadura, ya no necesito más rozamiento. Lo voy a seguir moviendo. Y voy a seguir rotando sin necesidad de nada. Claro, y si estás en rodadura y en un punto desaparece el mu estático, digamos, la rueda va a seguir a la misma velocidad pero sin rodar. No. Una vez que se estableció la rodadura, la rueda va a seguir rodando sin necesidad de rozamiento. Claro, pero digo, Porque, digamos, imagino... porque es eso, la rueda se va moviendo de esa manera, con un omega dado y con una velocidad dada del centro de masa, tal que la velocidad del punto de abajo es 0 y eso no cambia. Haya o no rozamiento, eso no cambia. Una vez que se estableció la rodadura, ya está. Entonces, O sea, si la fuerza estática desaparece, en un punto la hago desaparecer, ¿va a seguir rodando igual? Exactamente. Es que, en efecto, una vez que alcanzo la rodadura, la fuerza de rozamiento desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque la fuerza de rozamiento, una vez que es estática, no vale. La fuerza de rozamiento estática no es igual a mu estático por normal. No, es menor o igual a eso. Entonces, Yo creo que igual el compañero se refiere a, estás en un caso de rodadura y de repente no hay más fricción con el piso, si se mantiene la velocidad del centro de masa. claro, se mantiene. Porque Claro, es eso. pero sigue o no rodando en ese caso. Vos fíjate que lo que yo acabo de decir es que esta fuerza de rozamiento era igual a 0, ¿sí? Voy a escribir acá 0. ¿Sí? Claro. Entonces, en ese caso, fíjate que para que se cumpla esta igualdad, yo no necesito nada. Entonces, si vos me decís, yo tengo la rodadura y de golpe el mu estático que era 10 pasó a 0, no nos enteramos. Claro, No, claro, sí, es verdad. el día que queramos prestar los frenos y nos la pongamos contra la pared. Pero si yo estoy ahí en rodadura y saco el rozamiento, está todo bien. Claro, ahí me imaginé, por ejemplo, la hago rodar y después hay una pendiente, va a empezar a caer, pero va a seguir rodando con la misma rodadura que tenía, cayendo. Sí, ojo,
en el caso de la pendiente, esto cambia. No, ¿sí? pendiente quise decir un barranco, o sea, corto ahí como una mesa y se cae por la mesa, digamos. No, a ver, a lo que me refiero, si vos tenés una pendiente, ahí hay otra fuerza que hace torques, ¿no? Claro, por eso, pero no me refiero a una pendiente así, quise decir como algo vertical en el cual se termina el piso, digamos. No pendiente, sino empieza a volar, digamos. Claro, no, el caso que pensás es pensarlo como que es de golpe. A nosotros nos dijeron que teníamos acá no había rozamiento. O sea, antes de A no había rozamiento, acá empieza a haber rozamiento. Y pensá en el caso en el cual en C o un cachito después de C vuelve a no haber rozamiento. Nada, no se entera el cilindro este. Claro, claro. Ahí lo vi, entiendo. Pato, una pregunta. Yo sé que no es el caso de este ejercicio, pero si vos, por ejemplo, en vez de aplicarle la velocidad inicial al centro de masa, se lo hubieras aplicado a algún punto externo, ¿empezaba a rodar también? Digamos, a algún punto en los límites, ¿no? Tipo en la punta o en la parte de abajo. Vos decís que un caso, vamos a ver, en este caso teníamos nuestro cilindro que se estaba moviendo como sin rodar en absoluto. Si vos, Sí, al principio. y a ver, si este cilindro hubiera estado, ponele que, fíjate que nosotros dijimos, bueno, esto fue yendo, y llegamos a un punto en el cual esto estaba rodando y se está moviendo así, ¿no? Está trasladándose hacia la derecha y rodando en sentido antihorario. Entonces, si el cilindro antes de llegar acá, en vez de estar moviéndose con velocidad constante, o sea, y que la velocidad del centro de masa sea igual a la del punto O, igual a la del punto de arriba, igual a todos los puntos que tengan ese, o sea, Claro, si el le omega aplicabas a una inicial velocidad en igual, la esquina de arriba, digamos, en la parte de arriba. y hubiera sido, o sea, si lo Sería lo que hubiera mismo. pasado, sería lo mismo, pero bueno, mi distancia de este delta X AC que yo calculé hubiera sido otro. Dependiendo, digamos, porque ese depende de la velocidad V1 y también depende de este omega, que en el caso que nos dijeron era 0, pero bueno, no sé, podía ser Claro. algo ya en el sentido antihorario, con lo cual tal vez me ayudaba, o tal vez era, no sé, hay que ver, digamos, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pero sí, en algún punto lo alcanza. Claro, pero yo pensaba, tipo, le aplicabas esa fuerza en ese punto, pero claro, como no tiene fricción y no es como que rodaría, sino como que seguiría porque, Claro, claro, no, es una situación muy ideal. hasta llegar al punto A, vos vas a tener una velocidad del centro de masa constante y una velocidad angular omega también constante. Que en este caso nos dieron un ejemplo, puede ser otra cosa y bueno, es lo mismo. No es lo mismo, digamos, pero es cuestión de cambiar un poquitito las condiciones iniciales en nuestra integral que hicimos hace un ratito. Lo que nos va a Sí, cambiar entendí. ¿Sí? Gracias. Listo. Bien. Y entonces es eso. Una vez que yo alcancé la rodadura, si estoy en esto plano, está todo bien. Ahora vamos a hacer un comentario más. Y creo que también me hacían encontrar por acá, que es pensando un poquito por energía, ¿sí? Y nos dicen, lo que nos piden es que calculemos la energía perdida entre el punto A y el punto C. Y que justifiquemos también el valor hallado por razonamientos energéticos. Vamos primero a calcular esto de la forma que a mí se me parece la más fácil, ¿sí? Calculemos la energía inicial, la energía en el punto A. O sea, cuando empieza ¿cómo se llama? El rozamiento. EI o, vamos a llamarle también EA. Entonces la energía la escribimos como un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio de I por omega al cuadrado. Energía potencial no ponemos porque total, tenemos si querés la gravitatoria, pero estamos en una superficie plana, con lo cual
valga lo que valga, vale siempre lo mismo, no nos calentamos. Bien. Entonces, esto nos va a quedar 1/2 de m por B1 al cuadrado. Y omega era 0, así que me lo olvidé. Vamos con la energía final o energía en C. Va a ser 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, que 2/3 de B1, gracias. Cuadrado, más 1/2 del momento de inercia, que es 1/2 de m por r al cuadrado, por omega al cuadrado, que también era 2/3 de B1 sobre R, si no me equivoco. Entonces, fíjense que acá este R se va con este R y me va a quedar acá 1/2 de la masa por B1 al cuadrado. Y entonces acá, este término de acá voy a tener un 2/3 al cuadrado, o sea, vamos a poner 4/9 más. También acá tengo un 4/9, pero dividido 2, o sea, 2/9. 2/9 más 4/9 son 6/9. 6/9 son 2/3. Dividido 2, 1/3. Entonces, esto me da 1/3 de masa por B1 al cuadrado. Y si tenía 1/2 y terminé con 1/3, la variación, vamos a escribirlo en rojo, la variación de energía es igual a menos 1/6 de masa por B1 al cuadrado. Bien. ¿Y esta energía que se perdió? Entonces ahora, ya está, ya escribimos la energía inicial, escribimos la energía final y sabemos cuánto varió la energía. Ahora, esta energía que se perdió, ¿cómo se perdió? Por el trabajo de la fuerza de rozamiento. Perfecto. Entonces, esa variación de energía de delta E es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento, entonces, esto va a ser igual al desplazamiento por la fuerza de rozamiento, que la fuerza de rozamiento era mu por G y nada más, ¿no? Bien. Y ¿por qué es la fuerza de rozamiento? No, está perfecto. Fuerza de rozamiento. Bien. Entonces, ¿pero cuánto vale delta X? Está bien. Entonces acá, lo que me proponen acá es calcular el delta X como yo sé que la variación, yo sé que este delta E era 1/6 de, ¿qué era? Pero el delta X lo habíamos calculado ya, ¿o no? Era el punto A al C. A ver, perfecto. Entonces ahí tengo un comentario que me dijeron que el delta X lo habíamos calculado y era más atrás. Ahora sí, ¿no? Acá está. 5/18 de B1 al cuadrado sobre G, sobre mu G. A ver. Pato, te faltó un menos ahí en la variación de energía. 5/18 de
¿Qué era? B1 cuadrado sobre mu g, si no me equivoco. 1 cuadrado. Sobre el mu g, ¿no? Sí. Todo esto por mu g Y m. esa fuerza de rozamiento también sería negativa, porque apunta al menos x versor. Perfecto. Entonces, acá en realidad estos son menos. Entonces, bien, a ver. Mu g, pero... Hijo de su madre. Ahora sí. Mu g se va con mu g. Ahora, fíjense que acá hay algo que... Si quieren, la masa esta, la tacho con esta masa. El B1 al cuadrado lo tacho con este B1 al cuadrado. Pero entonces a mí me quedó me quedo del lado 1/6 y del otro lado me quedó 5/18. Es decir, que lo mismo. Pero acá hay un problema. ¿Alguien ve Claro. dónde está el error? Esa diferencia es porque también rodaba, no solo deslizaba del punto A al C. ¿Puede ser? Perfecto, sí. Y es exactamente eso lo que estábamos viendo. Está perfecto el comentario. Que este desplazamiento es el desplazamiento entre A y C. Es esta distancia, este delta X. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos discutido que para calcular ese delta X, si lo que teníamos que usar era la velocidad del punto O, de acá abajo, o la velocidad del centro de masa? Y de buena forma habíamos dicho, no, la que yo necesito es la velocidad del centro de masa. Ahora, ¿qué pasa? Para yo calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, lo que tengo que ver es el desplazamiento, y es el desplazamiento donde está aplicada esa fuerza. O sea, el desplazamiento de ese punto O respecto del piso. Entonces, ahí sí, para calcular ese trabajo, lo que yo necesito es el desplazamiento de ese punto O, sea, lo que necesito es integrar ya no la velocidad del centro de masa, sino la velocidad del punto O. Claro, o sea, el delta X que pusimos ahí en realidad es el delta X para el centro de masa, no para el punto O. Claro, y yo el delta X que necesitaba en realidad era el delta XO. Y ese delta XO lo puedo escribir como la integral de BO. ¿Alguien se acuerda cuánto valía la velocidad del punto O? No, vamos a buscarlo. No debería estar muy lejos. Ahí no estaba. A ver. No. Chócate. Acá está. P1 menos 3 mu GT. Bien. Entonces la integral entre 0 y TC de B1 menos 3 mu GT. Esto dt. Y entonces venimos acá. Esto me va a quedar como B1 TC, entonces delta X. B1 TC menos 3 medios de mu G TC al cuadrado. Y TC era
Ahora sí les pido que lo busque alguien más. ¿Cómo? TC es B1 sobre 3 mujer. B1 sobre 3 mu G. Bien. Entonces acá me quedó B1 sobre 3 mu G menos 3 medios de mu G. Perdón que se me mezcló un poquito, espero se entienda. Si no se entiende, lo escribo si quieren en otra página. Pero yo no para darme la cuenta. Pero fíjense acá, entonces acá, B1 sobre 3 mu G, entonces me queda B1 al cuadrado sobre 9 mu cuadrado G cuadrado. Entonces, ahora sí, vamos a una página nueva. Entonces, delta. Vamos a cambiar de color porque el verde sobre verde. Delta, XO. Vamos a escribirlo de vuelta, ¿sí? Era. Entonces, B1 TC, que era B1 al cuadrado sobre 3 mu G. B1 al cuadrado sobre 3 mu G, que este era el mismo término que teníamos antes, menos. Y acá tengo 3 medios de B1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, o sea, en realidad 3 medios, y efectivamente sería un sexto. ¿No? Entonces sería B1 al cuadrado sobre 6 mu G. Entonces, un tercio menos un sexto. Un tercio no es otra cosa. Vamos a poner acá 2 sextos. Nada, para ayudarnos, que nos cuestan un poco más las fracciones. Entonces, acá me queda un sexto de B1 al cuadrado sobre mu G. Entonces, fíjense, espero que para sorpresa de nadie, que nos quedó un sexto de B1 al cuadrado de mu G, y si venimos a ver lo que teníamos acá, nos va a quedar delta X, o sea, vamos a escribirlo ya que estamos. Entonces, la variación de energía, que la habíamos calculado como nos había dado un sexto, mejor dicho, menos un sexto de mv1 al cuadrado, menos un sexto de mv1 al cuadrado. Esto con variación de energía cinética, y también la queríamos escribir como delta x0, o sea, un sexto de b1 al cuadrado sobre mu G por, y acá teníamos efectivamente Menos X versor, ¿no? la fuerza de rozamiento, perfecto. Y la fuerza de rozamiento era menos mu G M. Queda un poco desordenada. Pero, entonces fíjense, mu G ya con mu G, y me quedó menos un sexto de m1 al cuadrado. Lo cual está bien, es igual. Entonces, ¿dónde se perdió esa energía? Esa energía que se perdió es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y bueno, para calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, lo que me interesa no es el desplazamiento del centro de masa, sino el desplazamiento del punto de contacto. En este caso lo podemos calcular fácil,
pero lo sabemos bien, digamos, pero lo sabemos. Entonces, y fíjense también que si tuviéramos el caso, en este caso está bien, la fuerza de rozamiento es 0, pero si tuviéramos, por ejemplo, un plano inclinado donde tenemos un cilindro bajando en condición de rodadura, entonces, si bien la fuerza de rozamiento no es 0, si estamos en condición de rodadura, la fuerza de rozamiento no hace trabajo. Para que haga trabajo la fuerza de rozamiento, yo lo que necesito es desplazamiento. Y acá les tiro un Jesús dato a lo más, que es que si yo lo que tengo acá es que este cilindro está apoyado sobre algo, y yo, por ejemplo, tiro de acá, estoy moviendo, acá voy a tener también una fuerza de rozamiento, por más que haya rodadura, si esto se está moviendo, este punto de contacto de acá no va a tener velocidad 0, va a tener una velocidad que va a ser la de la tabla, o piénsenlo, y entonces sí va a hacer trabajo, ¿sí? Entonces, condición de rodadura, muchas veces es que la fuerza de rozamiento no hace trabajo, pero no implica necesariamente eso. Para saber si la fuerza de rozamiento hace o no trabajo, lo que necesitamos saber es el desplazamiento donde está moviendo, donde está. Entonces, en este caso, si esta tabla se está moviendo, por más que haya rodadura, pues yo estoy tirando acá con una soga, esto sí va a hacer trabajo. Bueno, eso es lo que tenía para contarles hoy. No sé si hay alguna pregunta más. Pregunta, inquietud, queja, lo que sea. Pato, a mí no me había quedado claro cuando sacamos el delta X, pero el centro de masa, que al final no hiciste la integral. ¿Qué hiciste? ¿Cómo que no? ¿Dónde no hice la integral? O sea, que habías dicho XC menos XA, que era la integral entre 0 y TC de todo un choclo, pero al final como que quedó una suma, una resta, no me acuerdo. Ahí, no. Sí, le hice la integral. XC menos XA. La integral. Está bien, esto está. Voy a pise. Acá, ¿no? Sí. ¿Es esta? Sí, le hice la integral. Pero bueno, me faltó acá. Tendría que haber puesto esto acá. Y acá un dt, ¿no? Y está bien, no hice el barrow, pero la integral de B1 es B1 por T. Entonces acá esto sería TC menos 0. Y la integral de mu gt es mu gt al cuadrado sobre 2. Y bueno, tampoco hice el barrow, pero es porque el otro límite es 0. Sí, perfecto. No, está todo bien, pero ¿ahí estás o...? Sí, gracias. No. ¿Hay más preguntas, reclamo, comentario? Sí, acá lo que me comenta un compañero es que le hace ruido, le resulta antiintuitivo que la velocidad, que el desplazamiento del centro de masa no sea el mismo que el desplazamiento del punto este de acá abajo. Y a ver, cuando esto está rodando, cuando no está rodando, cuando está trasladando sin rotar, estamos de acuerdo que son el mismo, ¿sí? Porque está todo moviéndose junto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a moverse, el punto de abajo, es lo que había dicho, es lo que intentaba hacer este dibujito, ¿sí? El centro de masa es siempre el centro, ¿sí? Es un punto. Ahora, ¿qué pasa? El punto este punto que acá está acá abajo, que es el que yo siempre estoy calculando su velocidad, que la puedo calcular con la condición de rigidez, acá es un punto de mi cilindro, y acá es otro, ¿sí? El punto que acá estaba abajo, acá no está abajo.
Yo acá lo voy a dibujar como puede ser este, pero puede ser cualquier otro, ¿sí? Lo que va pasando es eso, es que la parte inferior del cilindro, es la parte inferior, pero en cada instante es una parte distinta del cilindro. ¿No? Lo que yo estoy calculando como este BO no es la velocidad de un punto dado del cilindro, sino que es la velocidad del extremo inferior del cilindro, de la punta del cilindro que está tocando el piso. Y esa parte del cilindro que está tocando el piso es una acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, y así. Va cambiando siempre. Es como que se van elevando, ¿no? Claro, se van relevando, exactamente. Es lo mismo que comentaba Mauro la otra vez, digamos, que en este caso era con la soguita, que también era una rodadura, ¿sí? La velocidad de este punto de acá, de la polea, está bien. Es la misma siempre, pero el punto de acá de la polea no es siempre el mismo. Digamos, la polea está rodando, está girando, mejor dicho. Si está girando, bueno, ese punto va a ser uno y otro y otro y otro. Son siempre distintos. Y eso también es lo que hace ruido también piénsalo también cuando uno habla de eje instantáneo de rotación, es eso. Es que ese es el punto que está rodando en ese instante. O sea, ese punto, el punto el punto O está quieto cuando estamos en rodadura, pero el punto O va cambiando. Es medio... Está bien que haga un poco de ruido, digamos, pero... No sé. La rodadura es algo infinito, vos tenés un punto así y después vas a cambiar al siguiente punto, entonces siempre lo pienso como que es algo paradito que se está cayendo infinitamente para adelante y no importa si se va a repetir el mismo punto de que dio como una vuelta o no, pero siempre se está cayendo y entonces por eso se está moviendo para adelante y por eso lo desliza. Como que es la idea que me gusta como pensarlo porque me parece más intuitivo. No sé si hay alguna otra pregunta. Pato, a mí también, o sea, me quedó esa duda porque, digamos, si B0 es las distintas posiciones, B0, si el punto O es las distintas posiciones del punto de contacto con el piso, ¿no? O sea, no es que estás calculando uno solo, sino varios que van cambiando. Entonces, digamos, la distancia que pasa de A a C, o sea, no me queda claro que no sea la misma, no me lo encuentro, no lo razono todavía. O sea, sé que es así, pero no lo encuentro yo, Sí, no sé cómo ese es el pensarlo. chiste. El punto O va cambiando todo el tiempo, ¿no? Es el punto de contacto, pero la parte del cilindro esa va cambiando todo el tiempo. Entonces, si vos lo que querés es ver cuánto se mueve el cilindro con respecto al piso, lo que tenés que hacer es aferrarte a un punto determinado del cilindro. Nosotros lo hacemos con el centro de masa, que es lo más fácil, pero si vos quisieras tomar un punto, digamos, no podrías porque te volverías loco, pero si vos decís, yo quiero este punto va a ser una cosa horripilante. Sí. ¿Sí? Entonces, si vos querés calcular su desplazamiento en X, y en principio lo podrías hacer, pero no sé si podrías. Por eso entonces, el punto O, ese de abajo, es el extremo inferior. Y es el eje instantáneo de rotación, pero que en realidad, no, digamos, entre A y C ni siquiera es el eje instantáneo, ni siquiera está... Claro, lo que yo digo es que no me parece que no sea el mismo que el centro del masa, el desplazamiento, o sea, no eso no entiendo. Eh, Que el desplazamiento de ese punto que va cambiando, no importa, pero no sea el mismo en contacto con el piso que sea es que el centro del masa. vos pensalo como que ese punto de abajo, o sea, si vos escribís digamos, creo que
lo podés pensar un poquito con el problema que ha hecho Isabel la otra vez con el tema de las orográficas y la mar en coche y la porquería esa con lo que salía, ¿sí? Sí. Si vos querés calcular la velocidad de este, digamos, si vos pensemos volvamos un segundo a la rodadura, ¿sí? El punto de Sí. acá tiene velocidad 0. El punto de acá va a ser una cosita así. El de acá, un poquitito más. El de acá, un poco más. El de acá, otro poco más. Y así. ¿Sí? Va haciendo cada vez más grande. Y si vos pensaras de vuelta, si vos haces eso mismo, pero en vez de con esos puntos, lo haces con estos puntos, entonces, ahora lo que vas a tener, para una misma distancia de ahí, va a tener una velocidad, pero ahora va a ser para acá. Para acá. Para acá. O sea, Claro. vos usando la relación de rigidez, vos podés calcular la velocidad de cada punto del rígido. Pero que ahora está relacionada como la velocidad de 1 más omega por r. O sea, donde r es la posición de uno respecto del otro. Entonces vos fíjate que si acá tenés rodadura, todos los puntos de ahí van a estar moviéndose siempre en forma perpendicular a esa línea que vos traces. ¿Por qué? Porque la velocidad de O, si tenemos rodadura, lo digo una vez más, es 0, ¿no? Entonces, la velocidad de cualquier punto vos la podés calcular simplemente como omega por R. R sería R menos RO, ¿no? Está bien. Bueno, igual si no me Creo, arrocó más con eso, ya podía pensarlo un poco. creo que una manera intuitiva que se me ocurrió ahora de pensar las diferentes delta X, por ejemplo, si yo tengo una rueda, sé el perímetro, digamos, sé cuántas vueltas da de un punto a otro, el perímetro multiplicado por la cantidad de vueltas te va a dar esa longitud. Pero al tener este rozamiento, va a ser menor la cantidad de vueltas que dé en esa longitud, porque o sea, no me serviría esa cuenta para calcular. Por eso justamente nos dio mayor, cuando calculamos el delta X primero, que nos dio 5/6, sería un trabajo mayor que el 1/6 que nos dio después, porque en realidad gira menos vueltas en el mismo trayecto. No sé si me explico bien o se entiende lo que quiero decir. Yo creo que lo vi y está bueno. Lo que dice él es que vos tenés tu cilindro que está acá, y vos, si esto está rodando, este punto va a volver a tocar el piso cuando se haya desplazado, en caso de rodadura, una distancia que sea 2pi r. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no tengo rodadura, se está girando un poquitito más lento, o sea, si esto está deslizando un poco, esta distancia va a ser mayor que 2πr, ¿sí? Va a ser un poco más. O sea, ese punto va a tardar más en tocar. Creo que iba por ese lado, ¿no? Entonces, como que se va a Claro, desplazar una distancia dando menos vueltas. En vez de darlas, si acá tuvieras un 10πr, bueno, no va a dar 5 vueltas, va a dar 4. Sí, sí, ya creo que lo casé, ya lo casé. Sí, está bueno el ejemplo, está bueno. Ya me di cuenta. Hice son con dos una formas virome y me di cuenta por qué. Dale. Bueno, última oportunidad si quieren hacer, bueno, si quieren seguir consultando, si no, si quieren hacemos consulta, hacemos grupitos de consulta y también si quieren. Bueno, acá hay 3 y estamos Mauro y yo, así que podemos uno hacer consultas también me puedo quedar haciéndoles consultas yo a ustedes. Vamos, no sé. Corto la grabación entonces. Dale.